Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo andás? Acá estamos maltratada por el invierno, todavía nos queda un tirón. Todavía nos queda un trecho del invierno, sí, estamos en agosto, se ha sentado el invierno. Pero bueno. Esperamos el veranito de San Juan. El veranito de San Juan. Que sea presente. Me parece que ya pasó también. No, tiene que venir en agosto. Bueno, ¿a quién tenemos de invitados hoy? Invitados en realidad tenemos hoy. Sí, hoy nos visita, como todos los primeros jueves de cada mes, por lo menos nos estamos manteniendo en orden, nuestros amigos de la editorial Bernacle, concretamente Alberto Cisnero, y en esta oportunidad nos trae un libro de Bernacle que se llama El recado y otros escritos, y a su autor, Sergio Velázquez. Bien, muy bien. Sergio Velázquez, profesor de filosofía por la UBA, además docente y directivo de escuelas medias y terciarias de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Dicta cursos y talleres de filosofía en formato virtual y presencial. Ganó el primer premio del quinto certamen internacional de poesía y cuento homenaje a Horacio Quiroga, Tintas de amor, de locura y muerte en Misiones, y es descendiente de inmigrantes italianos que primero vivieron en el norte y luego se trasladaron al conurbano. Actualmente reside en Villa Madero, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Con respecto al libro El recado y otros escritos, quería comentar que incluye poesía, pero también cuentos y algunos artículos, algunos sobre personajes importantes de Argentina, o también sobre diversos temas que a él le interesan. El título del libro proviene de uno de los cuentos, ¿sí? Y la portada hace referencia al suicidio de Ayak, uno de los personajes de la Ilíada. Y bueno, tiene un diseño que hizo la editorial. Muy bien. Así que bienvenido, Sergio Velázquez, a Moebius en la radio. Bueno, Sergio, un gusto recibirte. Un gusto para mí también estar acá. Muchísimas gracias, Lidia, Gerardo y Alberto, por acompañarme. Realmente me siento muy cómodo y espero, compartir con ustedes esta hora y poder acercar a la gente estas cositas que uno ha escrito, ¿no? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no nos lees algunos textos como para compartir y después comenzamos a charlar? ¿Qué te parece? Bueno, ¿cómo no? Vamos a leer algunas poesías, por ejemplo, esta que se llama Barro, y dice así: digo la tarde como digo viento, las palabras se sostienen de las hojas y nadie las cosecha, hay un cúmulo de letras bebiendo del asfalto, otra vez la niña se ha caído y el barro le ensucia el pelo, hay una niña y hay palabras lejanas como cielos. La palabra violencia no la alcanza. La palabra juega con la niña. La palabra baila delante de sus ojos. Hay una niña borracha, en su boca no hay sonidos, las palabras no pasan de la lengua, las palabras se atoran. Hay silencio en el barro. Hay una niña sola en la tarde de la huida del mundo y cae la noche. Bueno, este otro se llama Guernica
A las 6 de la tarde, los dientes hacia el cielo y en el cielo la panza gris de los cazabombarderos, escupiendo metralla. Mansa yegua del fondo de la iglesia, quemada y malherida por la llama, por la esquirla. ¿Qué ángel del crepúsculo te acercaba esa lámpara? ¿Quién salvó los pétalos de las pisadas rojas? ¿Quién echó unas paladas sobre tu vientre hinchado? En el sucio fondo de mi casa de infancia, el pozo es una trampa. Un overo patea las paredes, espuma en los hollares y unos ojos de espanto. Hay sogas y caricias y un ascenso. 3 hombres repararon el mundo, luego beben tibio vino del pico y cantan hasta el alba. Bien, bueno, empezaste por uno de los aspectos que tiene el libro, en realidad 2 diría. Por un lado está el ambiente del conurbano, ¿sí? Así es. Un espacio que forma parte de tu biografía vital, ¿sí? Como bien dijo Lidia, sos descendiente de inmigrantes italianos que vivieron en el conurbano. Y sí, ellos eran primero del norte, de Santa Fe, de Reconquista, la zona de Reconquista, Musi, Avellaneda, y luego se trasladaron al conurbano. Al conurbano. Exactamente. Y tu vida, tu infancia, por lo que pude rastrear, por lo menos, o intuir de lo que leí, se desarrolló en el conurbano. Sí. Sí, la otra parte de mi familia eran de La Pampa y también vinieron al conurbano, eran obreros, empleados, y bueno, así ¿Siempre viviste en la misma zona, en Villa Madero? En un tiempo viví en Merlo y luego sí, desde mi adolescencia en Villa Madero. En Villa Madero. Sí. Bien. Bueno, hay trazos, digamos, vos trazás líneas, dibujás un poco esta realidad del conurbano en el libro, ¿no? Sí, es mi realidad cotidiana. Yo trabajo en el conurbano, trabajé siempre, si bien en una época trabajé en colegios de acá de Cava, en CENS, luego la mayor parte de mi vida laboral fue en colegios del conurbano, de La Matanza específicamente. Y actualmente también trabajo en González Catán, La Ferrere, en esa zona. En esa zona. Otro tema que planteaste en tu lectura fue el tema de la niña, ¿no? Que en este Exactamente, caso... sí. En este que leí primero, la niña es, un panorama cotidiano que yo atravieso al ir a mi trabajo y veo ahí esa realidad, ¿no? Tan dura, tan cruel de la infancia o de las infancias un poco abandonadas que tenemos. Y ¿no? por otro lado, en el libro también hay otras visiones de la infancia de las niñas, digamos, cuando con la muñeca. Exacto. Y también en una de las prosas de los artículos que vos tenés en la parte del libro que se llama Etcétera, que aparece Mafalda. Sí, justamente ahora con la desaparición de Divinsky, ¿no es cierto? Y sí, creo que fue uno de los personajes que nos marcaron a todos nosotros en nuestra adolescencia, las lecturas de esa niña tan particular, ¿no es cierto? Tan distinta, tan inteligente, tan irreverente. Ha logrado tener una proyección internacional que ni imaginamos. En las librerías de México, Mafalda, yo fui a México hace unos años, se vendía como el agua, era un éxito. Sí, le gusta a los brasileños impresionante, también. Sí. Claro, son esas cosas que no terminamos muchas veces los argentinos de darnos cuenta, los talentos, ¿no? que tenemos y que hemos dado al mundo. ¿Cómo se te ocurrió hacer un libro tan mezclado, que pusiera poesía, pusiera una especie de... Bueno, porque es un cuento largo, sí, en varias es un cuento partes. Que en principio tenía la pretensión de ser una novela. Se nota, se le nota. Y quizá en algún momento lo sea. Seguramente podremos incorporar algunos o desarrollar más algunos personajes, desarrollar más algunos ambientes. El tema del recado, fundamentalmente, que es el que le da el nombre al libro, tiene 2 o 3 temas centrales que intenté desarrollar, como son el tema de la posesión, de ese amor posesivo, el tema del parricidio, el tema del suicidio,
Y bueno, con algunas, digamos, cosas con algunos autores que siempre me dieron vuelta. Yo en la facultad de Filosofía, había escrito una tesis que tenía que ver justamente con el suicidio en Ajax, en El Quijote, y quería hacer también en Dostoyevsky, pero bueno, no la terminé de completar, ¿no es cierto?, con ese aspecto. Y siempre me quedó esa idea dando vuelta, y un poco al nivel de la ficción intenté reflejarlo ahí, ¿no? En ese relato. Eso Claro, es lo que está presente ahí. Te decidiste a publicar el libro mezclando estas diferentes géneros, digamos, ¿no? Sí, diferentes géneros y diferentes momentos, cosas que yo fui escribiendo. Yo soy un autor Nobel, es decir, no soy un escritor. No tuviste el premio Nobel. No, ni lo voy a tener, eso de por sí, ¿no? Pero no tenía experiencia en publicaciones, ni tengo como otros autores, que los admiro mucho, que tienen una idea, desarrollan esa idea y escriben un libro, ¿no es cierto? Y después el libro tiene ya una identidad propia, una línea, un sentido que hace que ese libro sea algo completo en sí mismo. Esto fue un poco una recopilación de cosas que yo fui escribiendo, que en algún momento, bueno, vamos a publicar, ¿no? Por ahí impulsado por algunos amigos, impulsado por Virginia Gramés, por Isaías Gardé, que bueno, lo leyeron, les gustó, y bueno, me animaron un poco a publicar. Esa fue la... Volviendo al poema de Guernica. Sí. Que yo estaba en su momento viendo el tema del conurbano, ¿no? Un toque de violencia que se nota, que está ahí resonando en esta mirada sobre el conurbano. Sí. Esto hace juego, o empezás a jugar con Guernica, ¿no? Con la Guerra Civil Española, con el cuadro, y por otro lado con ese caballo que se cayó al pozo, sí, ¿no? Haciendo jugar sí, exactamente, claro, haciendo jugar una realidad que es el fascismo, el avance del fascismo en Europa con respecto a... Exactamente, es decir, la idea, si se puede decir que por detrás de un poema hay una idea, ¿no? Por ahí hay una imagen que quedó de mi infancia, y intenté contraponer ese recuerdo que yo tenía de la infancia, ese cuidado, esa amorosidad, esa ternura que habían tenido gente amiga para rescatar y para tratar a los animales, con la impresión que tuve al ver ese cuadro, al ver ese caballo ahí en ese cuadro, ese caballo bombardeado, y bueno, esa asimetría o esa contraposición entre esas dos maneras de entender el mundo y de entender la vida fueron lo que dieron idea a esta poesía, ¿no es cierto? Que creo un poco también que nunca se termina eso, siempre vamos a tener dos tipos de miradas o dos tipos de actitudes ante la vida, una actitud de total falta de empatía, y una actitud atravesada por la ternura, ¿no es cierto?, atravesada por el cuidado del otro. Y creo que esta época no está ajena a eso tampoco. Yo te relacioné con esto, con esta postura tuya, uno de tus textos que está en Etcétera, que me gustó mucho, no sé si será un poco largo para leer, pero a mí me gustaría que lo leas, que se llama El último poema de Borges. Sí. Porque transmite esa... Sí, visión exactamente. Más esperanzada, podríamos decir. Sí, ese relato, bueno... ¿Es un relato o es una reflexión? Es una reflexión, sí, es una reflexión. ¿Te dan ganas de leerla? Sí, cómo no. Porque no sé si es un poco largo, pero bueno. Es un poquito larga, pero es muy linda. Sí. Es muy linda y tiene que ver con transmitir algo más, digamos. Dice así: el 14 de junio de 1986 fallecía en Ginebra Jorge Luis Borges. Había decidido morir en una ciudad que lo albergó en su juventud y a la que amaba.
huyendo del acoso mediático que se ensañaba con los padecimientos de algunos famosos. Unos años antes, la revista Gente había publicado fotos macabras del dirigente radical Ricardo Balbín agonizando en una terapia. Junto con su compañera María Kodama, emprendió el viaje sabiendo que dejaba atrás muchos de sus afectos y que iba a incumplir su propio deseo de descansar en Buenos Aires. Esas cosas pensé en la Recoleta, en el lugar de mi ceniza, dijo Borges. Nuestro escritor, que se propuso descifrar el complejo universo con las pobres herramientas del lenguaje y que casi lo logró, cerraba el círculo de su vida con algunas pocas certezas, dentro de las cuales me permito destacar las siguientes. Si bien el universo es ordenado, para nosotros es un laberinto. Hay una trama en la cual estamos atrapados, una serie de causas y efectos que condicionan nuestros actos, pero que no invalidan la posibilidad de obrar éticamente. Hay un destino desconocido para nosotros que no es otra cosa que el resultado de las sumatorias de todos los pequeños o grandes hechos que se han sucedido en el universo. Con nuestros actos podemos salvar o empeorar el estado de cosas. Cada ser humano debe justificar su paso en el mundo. Nuestra inmortalidad está en las palabras, en los gestos, en las actitudes y en las obras que legamos a esa gran biblioteca anónima que vive y pervive en nosotros. En este sentido, la felicidad también es un deber. Elegir entre el amor o el odio, entre la guerra y la paz, es elegir el curso presente y futuro de la trama cósmica. En La salvación por las obras, Borges conjeturó una asamblea de funestos dioses dispuestos a acabar con una humanidad que había llegado al insensato límite de la autodestrucción con la invención de la bomba atómica. Sin embargo, uno de ellos expresa: es verdad, han imaginado esa cosa atroz, pero también hay esta que cabe en el espacio que abarcan sus 17 sílabas. Las entonó. Estaban en un idioma desconocido y no pude entenderlas. La divinidad mayor sentenció: que los hombres perduren. Así, por obra de un haiku, la especie humana se salvó. La palabra y la belleza hicieron la diferencia. Borges, ya cerrando el círculo, en su último poema, Los conjurados, nos convoca. Oírlo o desoírlo, comprometernos en el sendero del diálogo y de la paz, seguramente hará la diferencia. Y este es el poema, ¿no? En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios, porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas. Fueron Winkelen, que se clava en el pecho las lanzas enemigas para que sus camaradas avancen. Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son Paracelso y Amiel y Young y Paul Klee. En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe. Los cantones ahora son 22. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias. Mañana serán todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea profético. Muy bien, bueno, y después de esta lectura creo que vamos a ir a un intermedio y después del intermedio vamos a preguntarle al editor sobre la obra, pero bueno, creo que vamos a tener un poquito de jazz. ¿Y qué tenemos en el intermedio, Lidia? Además de jazz. Además del jazz, una poeta que se llama Aurora Camarasa va a leer un poema del libro Escocia de Eugenia Stracali que se presentó el sábado pasado en La Libre. Muy bien, bueno, adelante, Carlos.
Cumplido un año del letargo en que sumió al mundo la guerra de los 7 días, hacia el atardecer llegaron los extraños caballos. Para entonces habíamos pactado con el silencio, pero era tal la calma de los primeros días que nos oíamos respirar y sentíamos miedo. Los caballos de Edwin Muir. Los caballos salvajes de Sable Isla de la Nueva Escocia no pasan, cabalgan, sobrevuelan la arena y duermen parados. Existe una isla en forma de media luna en la que habitan solo caballos salvajes. A veces imagino ese viento fuerte en sus crines y escribo la violencia marítima. Tienen el mar en sus tímpanos. Los relinchos se pierden en la bravura del oleaje. Vení conmigo. Mi escritura tiene por único imperativo el viaje hasta allí, el esparcimiento de las arenas, el tormento del paisaje, y los caballos se entregan al corazón mismo del poema que sale del silbido. Vení conmigo y tráeme tus laudes. He visto caballos en 2 sitios a la vez. Mirá, ahí hay una que se ha ido. Sus flancos de oscuridad, sus patas de distancia, sus cascos de silencio. El establo alimenta el recuerdo. John Berger. Algunas noches viajo hasta allí. Me llevan los kelpis. Aferrada a sus crines eternas, parecen centauros. Viven cerca de los lagos. Son criaturas que cambian su forma para engañarte. Emplearán cualquier artimaña para arrastrarte a lo profundo, y en el agujero que se abre en la piedra van a devorar tu cuerpo y absorber tu espíritu para regalármelo. Y seguimos girando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires con el recado y otros escritos de Sergio Velázquez, y tenemos a su editor acá presente con nosotros el día de hoy, Alberto Cisnero. Cisneros, sin ese. Cisnero dije. No sé, ya sé. Yo lo llamo Cisneros sin ese. Muy bien, y nos gustaría que nos hagas algún comentario sobre este libro. Tu editado. Alberto. Primero le vuelvo a agradecer siempre la posibilidad de difusión que tenemos en el programa, el federalismo con el que se manejan, y otro tema que yo no dejo de recalcar porque es algo asombroso: leen los libros. Eso es evidente. Y bueno, y el clima que se genera, que es tan bonito. Cuando recibí el libro de Sergio, que era una miscelánea, en el sentido de que había un registro de varios géneros, vi que había también un orden de unidad, que en cuanto a la temática y en cuanto al tono también, eso está muy logrado.
pero también ciertas recurrencias sobre cuestiones marginales, sobre lo que podemos hablar como la cultura popular, es decir, los ídolos populares, las fiestas populares, y una voz muy firme también. Yo le insistí a él que el recado debería ser una novela, creo que va a lograr ser una novela el recado, porque en ese cuento está todavía se puede amplificar, digamos, y es un cuento muy poderoso también. Así que, y tenía esa proximidad de él al ser habitante de La Matanza, que es mi lar natal. Entonces también inmediatamente tuve como así un correlato de simpatía por eso. Quiero decir, las situaciones que Sergio señala, tanto en poemas como en los relatos o las crónicas, dan cuenta también de alguna situación que es compleja, digamos, que pone en diálogo también para pensar, para interpelarnos un poco hacia dónde viran los discursos, porque son cuestiones que siguen estando, digamos, de las cuales la literatura de Sergio se hace cargo, pero también uno piensa, bueno, ¿por qué siguen estando? ¿Por qué eso no se ha modificado, no sé, en muchos años? Así que eso ha sido uno de los interrogantes respecto que me generó el libro. Después hay poemas súper conmovedores, sobre todo Palabras, que es uno de mis favoritos, donde está súper logrado eso que yo digo de el registro de una mecánica que podemos llamar de la cultura popular. Yo creo que hay que hablar de eso, que es la cultura popular representada de manera bella. Creo que ese poema también, de alguna manera, también da cuenta como de una pequeña arte poética respecto de lo que incluye el libro en sí mismo, ¿no? El volumen. Un volumen muy pensado, una persona muy culta, y que para el lector, yo creo que aquellos que accedan al libro van a disfrutar de leerlo. Así como hemos escuchado recién esa pequeña página sobre Borges, y los esa poemas reflexión. Guernica y La niña. Creo que eso también da cuenta un poco de cómo está estructurado el libro. Tiene uno sobre Diego Díez también, sobre Spinetta, Maradona, sí, que también es muy, muy bueno. Después sobre la serie Ocupas también. me encanta el final del que escribió sobre la serie Ocupas. Es muy bueno porque yo creo que vuelve a reflexionar sobre esos aspectos. Hace unos años salió un libro de este muchacho César González, que se llama El fetichismo de la marginalidad, y postula que hay un discurso sobre la marginalidad que está en los grandes medios, que a su vez las personas que viven esa situación lo toman y lo reproducen. Entonces se produce una alteración identitaria. Acá en este libro no está muy bien logrado ese aspecto de al menos dar cuenta de algo que ocurre, como él dijo en su experiencia cotidiana, que eso no basta para hacer un libro, tiene que tener otra cosa, y eso está en este libro. El lector perspicaz va a dar cuenta de eso. Creo que es para un lector atento, un lector que trabaje también, que eso creo que es interesante también, no es papa pisada. Vamos a ponerlo en esos términos. Los poemas, los textos que están incluidos acá no son papa pisada. Uno tiene que tener una cierta estructura de lector para poder apreciarlos. Y si no los tiene que conseguir si hace el intento. En la dificultad muchas veces radica también la posibilidad del placer. Y ahora vas a tener que leer el poema Palabras. Exacto, adelante. Bueno, primero le quiero agradecer a Alberto realmente, porque desde el primer momento me brindó su apoyo, su acompañamiento, que para los que publicamos por primera vez un libro es muy importante, porque nunca sabemos si realmente tiene algún tipo de valor lo que uno escribe, ¿no? Se escribe tanto, pero bueno, él realmente recibió el libro y al poco tiempo que yo le mandé el manuscrito me dijo sí, es para publicar, me gustó mucho, me dijo algo muy interesante: yo nunca publicaría algo que no lo pueda defender, ¿no es cierto? Eso me pareció algo muy, muy valioso. Sí. Así que bueno, vamos a leer esta poesía, se llama Palabras, que dice así: salí a buscar el humo, la última fogata de San Pablo y San Pedro, los caballos caídos en los pozos, los violentos carnavales con maricas de opacas lentejuelas.
Salí a buscar la senda, la mañana de escarcha y manos rojas, crucé la línea de ceniza y di con las palabras, las no dormidas, las que guarda la bruma, las que custodia el ángel del silencio. Subí por el cono de memoria, pasamanos gastado por el tiempo, hasta dar con la voz que me esperaba. Estaba allí, sentada contra el muro, eran 1.000 voces, era mi voz, la tuya, la de todos. Dialogamos, me contó del pasado, de casas embrujadas, de una santa que bordaba manteles, de una mesa pesada que viajó desde el norte, de unos golpes en la carne del niño. Salí a buscar el humo de San Pablo y San Pedro y choqué con lo sólido, manoplas aceradas, centinas de despojos, las palabras. Muchísimas gracias, Sergio. Y además de Borges, está Quiroga, que es muy significativo en tu obra, por lo que pude ver, porque además recibiste un premio por Horacio Quiroga. Sí, participé en un certamen muy lindo, una experiencia muy linda que se hace la SADE de Misiones, y la premiación, bueno, fue en pandemia, lamentablemente no pude concurrir, pero la premiación se hace en la que era la casa de Quiroga ahí en Misiones, ¿no es cierto? Es decir, que todos los años se dedica a la figura de Horacio Quiroga, al relieve que tuvo la obra de este autor. Entonces yo un poco mezclé lo que había sido la trágica vida de Horacio Quiroga, porque fue realmente una vida muy trágica, y el final también, con ese ambiente, ese ámbito de la selva misionera. Intenté reflejar eso en esta poesía. La poesía se llama 1937. Horacio del cianuro en el ocaso, del rojo barro y de la selva casta. Horacio del amor de las doncellas, gótico Horacio, misteriosa gema. Ahí están la jangada, los mensú, el almohadón, los sopas, la anaconda y la cercana muerte tan cercana en el fatal gatillo traicionero. Atardece en Misiones. Una flor del apacho a la deriva deja sus alas en el Yabebirí. La noche entra en la noche, y más allá del yerbatal espeso, renacen las criaturas que vuelven a soñarte eternamente. Muy bien. Indudablemente hay un interés primero por la cultura argentina, porque si aparece Quiroga, aparece Mafalda, aparece Borges, aparece Maradona, aparece Spinetta. Hay como una miscelánea, una síntesis también de la cultura, ¿no?, argentina, pero también hay un interés especial por la reflexión histórica de alguna manera, ¿no? En el libro. Sobre los egipcios. Sobre distintos momentos de la historia. Uno de los momentos, en la primera parte, en los poemas, aparece una figura que por ahí no se le da la trascendencia histórica que ha tenido realmente, porque ha sido una bisagra en la historia de la propia Roma, que es Aníbal. Así es. Sí, es muy interesante que aparezca Aníbal. Una cultura olvidada, ¿no es cierto? Hay un cuento de Bioy Casares que transcurre en una realidad alternativa, donde los cartagineses ganaron la guerra. Sí. Después la trama también, celeste. hay también un texto de Flaubert. Sí. Mirá. Es decir, que hacen, sobre Aníbal, sí, me acuerdo. Sí. Y bueno, me pareció un no solamente Aníbal, ¿no?, pero todo ese momento histórico donde digamos, los cartagineses prácticamente estuvieron a las puertas de Roma y quizá con la posibilidad de vencer al imperio. Y sin embargo, no lo hace Aníbal. Fueron derrotados. Se vuelve. Bueno, cruza ahí prácticamente toda Europa con sus paquidermos, creo que eran con sus elefantes, creo que eran menos de 30, muchos se caen en las montañas. Claro, pero claro, las distintas guerras púnicas, se llamó las guerras púnicas, ¿no es cierto? Y bueno,
también la destrucción de Cartago por parte de los romanos, esa intención de que Cartago desaparezca, porque fue indudablemente... gestos que estamos viendo lamentablemente repetidos en este momento. Sí. Ese deseo de aniquilación total. El deseo de del aniquilación, enemigo. claro, exactamente. Parece que es algo muy humano. Y bueno, también un poco en el poema quise manifestar también la idea de ese continente olvidado que es África, ¿no es cierto? Y que, bueno, de alguna manera necesita también el surgimiento, que si bien tuvo en Mandela una figura liminar, una figura importante, Sí. que le dio una relevancia distinta a las luchas africanas, falta mucho como para que África todavía ocupe el lugar que debe ocupar, habiendo tenido como tuvo culturas milenarias con tanta importancia, ¿no? La poesía dice así, se llama Aníbal. Tu sombra fue la excusa para la sal estéril y la brasa. Entre Amílcar y Asdrúbal, tu figura sembró de arrugas la frente del romano. El África viril forjó tu hierro, que asoló la metrópolis. Fuiste, junto a los paquidermos, el espectro que el Senado juró borrar del mapa. En las noches de luna, aquella loba que alimentó los sueños del imperio tembló de miedo junto a las matronas, temiendo tu llegada. El continente tórrido aún espera la osada garra de tu justo brazo. Es cierto, es muy interesante la figura de Aníbal y la relevancia que tenía la costa africana, ¿no? Vos también haces referencia en Kep, creo que se llama, Sí, el relato. así es. Otra de las grandes culturas africanas, que es la cultura egipcia. Así exacta. es, sí. Sí, ese relato me surgió por una noticia periodística, ¿no es cierto? Me despertó el interés por escribir algo, que fue cuando se descubrieron las tumbas de Saqqara y se descubrieron ahí las momias. Y bueno, a partir de eso construyo un relato histórico que imagina, digamos, la vida de este emperador egipcio, ¿no? Que había estado ahí. Ese es el texto. No sé, es un poco largo quizá para leerlo. Un fragmentito, Un fragmento, bueno, como para ver el tono. La primera parte sería el despertar, cuando los antropólogos descubren la tumba, ¿no? Dice así: hablan en un idioma ajeno, sus voces llegan a mi lecho atravesando la tapa de sicómoro que me protegió de la luz y de la perversidad de la historia durante 2600 años. Mi nombre es Queb y soy sacerdote del templo de Bastet, la diosa felina a quien yo venero y a quien rogaba por la protección de los hogares que se levantaban en Saqqara. No he sido avaro en las celebraciones y escancié el mejor vino en su honor, halagando sus virtudes y evitando que esa inofensiva gata se transforme en una leona cuya furia conmueva al universo. Eran días de embriaguez y júbilo. Los arpistas nos transportaban con su música y las sacerdotisas arqueaban sus cuerpos de ébano en sensuales volutas. Pero la traición cegó esos años de dicha. Hay un momento casi al alba, luego de las celebraciones, en que los cuerpos agotan los placeres, la vigilia cede su lugar al sueño y el rocío que trae el Nilo deposita una capa de húmedo silencio sobre todo lo viviente. En ese instante, de arenas aún frías, un esclavo huyó hacia Persia, llevando el secreto de nuestro culto. Muy bien. Qué variado el libro hemos viajado por... De pronto volvemos a Alemania y nos encontramos con Lutero. Así es, sí. Bueno, volvemos a Alemania y volvemos también a la esquina de mi casa, ¿no? Es decir, O sea, volvemos al barrio. Volvemos al barrio, sí, porque es, digamos, como todos sabemos, cada vez las iglesias evangélicas, y sobre todo, no sé si acá mucho en la capital, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires,
los sectores más populares, el evangelismo Está creciendo, es sí. una realidad palpable día a día. Y cerca de donde yo vivo, bueno, hay ya locales que en su momento fueron lugares donde se vendían autos, pequeños shopping, que son iglesias evangélicas. Bueno, acá hay cines. Bueno, acá, también ahí sobre Rivadavia, ¿no? El Mercado de las Flores. También, que se ha el Mercado de las Flores convertido en también. Corrientes, acá en Almagro, Ajá. casualmente, Así es. se ha convertido en una mega iglesia, Enorme. enorme iglesia. Todo el Mercado de las Flores. Todo el mercado, sí, además no sabés cómo lo Lujoso. transformaron, lo lujoso que es lo interno, ¿no? Sí. Los Bueno. patobas de la puerta son Sí, sí. bloqueadísimos. Bueno, entonces, eso fue lo que me motivó a esto, ¿no? Dice, Ujú. bailan, cantan, ríen, lloran, hay un rezo que se pierde en las veredas, fulgor de mediodía, hosanas y panderos, el soplo de Lutero, las manos hacia el cielo y el texto de hojas de oro. Cardenales de angustia, el mal como una brasa, la entrega, el testimonio, la plegaria, el salmo, siempre la cita del domingo, el misterio del mundo, la carne y sus urgencias, la promesa, la falta. Muy bien. Es decir que el viejo Lutero todavía camina entre nosotros, ¿no es Así cierto? es. Me gustaría saber si hay tiempo para que Alberto muestre en cámara, ya que después esto Sí, se sí. está viendo y queda grabado en YouTube, que muestre estas bellezas que nos ha traído. despliegue la colección, despliegue, Alberto, despliegue. Bueno, este es el libro Para el bolsillo de la Todo personal, la obra crítica de Jorge Auricino. mostralos, que me encanta. Julio. A la gente le gusta ver libros, viste que los ponen en Lo vamos a hacer. en los videos haciendo cha. El último poemario de Jorge Auricino, Revolución Divino Tesoro, un libro inmenso realmente. Saeliana de Mirta Lucía Maglianich. Bien. De Fabián Herrero, que es La nostalgia, es la que hace sonar el tambor de mi corazón. Hermoso libro. De mis preferidos. Moleskine de Alicia Silva Rey. Bravo. Ecos en la Ribera de Alejandra Maggio. Una luz celeste de Diego Colomba, libro que estamos publicitando este mes. Al igual que Poco que decir de Pedro Donangelo, primer libro de Pedro, gran difusor de la cultura. Cenizar de Lucas Peralta, tercer libro, de Lucas Peralta. Pólemos de Dora Ventimagli, que también es su segundo libro. De Pablo Inver, El cielo no sé, primer libro de Pablo con Barnacle. A lo mismo, igual que Raúl Cristian Aguirre, Acá falta plata, primer libro de Aguirre con Barnacle. Indómito despertar de Suray Traba, también. Antología esencial de Luis Benítez, con la selección y el prólogo de Osvaldo Gallone. Ajá. Y de Fernando Molle, El despertador y el sordo, la edición, 30 años hace que salió este libro. Ustedes se preguntarán cómo hacemos para hacer tantos libros. Sí. Bueno, con la energía que nos brindan las nueces de la nuez mágica. De paso, Pueden seguir en de paso. @la nuez mágica. De paso el chivo. Y van a Yo constatar. las he probado y son Energizantes. Van a sí, sí, yo constatar también que las he grandes. la energía no merma. No. Así que bueno, estos libros tenemos para presentar en la segunda parte del año. Lo que Noelis resta del año. Esperamos este año que puedan participar Alicia Silvia cómo no, Rey yo creo que y sí. Fabián Herrero Fabián de Herrero también. este semestre. Sí. Además, pensamos hacer Alberto va a hacer va a presentar los libros de y sobre Auricino. Eso sí, creo va a eso. ser en octubre. Sí. Y bueno, y Hablar un del poquito semestre de anterior, Auricino, sí. creo que tenemos el de Sergio Cuba. Sergio Leandro. Sergio Leandro. Sergio Leandro. El salmista. El salmista. El salmista. Sí, Sueño y vigilia del salmista. Espero no haberme olvidado de nadie, si no ya nos acordaremos. Ya nos acordaremos, sí. Bueno, con respecto al libro de Sergio,
A ver si ya que estamos en la difusión de la editorial, ¿cómo hacen nuestros oyentes para adquirirlo? Pueden entrar por Barnacle, están ahí en el catálogo, escriben en la editorial, o con el propio autor también, se contactan, es indistinto, y están en las librerías que figuran en la editorial también. Pueden conseguirlo, por ejemplo, acá en Buenos Aires de La Mancha, en Norte, en Arcadia, y algunas se me escapan. Pero bueno, están nominadas en Rosario, se puede conseguir en Paradoxa, en Córdoba en Dylan Libros, en Salta también en Espacio, bueno, me voy a olvidar el nombre ahora, en San Martín de los Andes también, así que están distribuidos por varias provincias, digamos, los libros de la editorial. Así que... ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro. Bien, te decidiste, digamos. Así es. Vamos a ver si podemos lograr que la musa otra vez nos ilumine para seguir publicando. Y las ideas para vos son importantes y es lo que impulsa la escritura en general, sin distinción de género. Sí, yo creo que sí. No me gusta hablar de poesía intelectual. Pero hay algo, sí, siempre hay una idea. A veces no, porque a veces hay pequeñas poesías que son la imagen de un momento, sobre todo las que tienen que ver con algún sueño o con alguna representación que está ahí presente, y que en el momento aparece esa necesidad de plasmarla en palabras, ¿no es cierto? En cambio, en la prosa, en los comentarios, podríamos decir, en la parte etcétera, son dominantes. Sí, ahí sí. Hay más reflexión. En cambio, la poesía a veces gana más la observación, el sentimiento, exactamente, sueño. La emoción, la necesidad. Es otro campo o una imagen, insisto, una emoción, algo que en ese momento te despierta la necesidad de escribir, ¿no? No necesariamente es un proceso intelectual, aunque es difícil distinguir lo intelectual de lo emocional, ¿no? Está todo un poco mezclado. En el libro hiciste claramente una segmentación, digamos. Las partes del libro tienen por un lado el trabajo sobre la poesía, sí, el trabajo sobre el relato y el trabajo sobre el etcétera son las reflexiones, diversas misceláneas y demás que has ido escribiendo. No sé si fue buena idea eso, quizás hubiese sido mejor hacer un libro de poesía, un libro de relatos. Pero exactamente, lo que está y bueno. Hay un relatito, creo que es uno de los etcétera, que tiene bastante picante y que no sé si hay tiempo de leerlo, que es el de una médica que juega a ser otros personajes en las redes. Sí, me parece divertido. Creo que nos queda tiempo, sí. Bueno. Es un personaje. Metaverso. Dice, Nina juega. Recuerda con nostalgia cuando se probaba los abalorios de su mamá frente al espejo y se enchastraba el rostro con maquillaje, resaltando especialmente los ojos y la boca. Recuerda también que sentía bullir su cercana adolescencia en esas pequeñas protuberancias que poco a poco se iban haciendo presentes. Hoy tiene 43 años y sigue jugando con el tiempo. La juventud es otra vez la etapa deseada y vuelve de nuevo a ella. Crea un perfil en la red social de moda y ensaya diversos avatares: rubia, pelirroja, delgada, pechugona, ojos claros, ojos almendra, rizos, flequillo. Se viste, casi se desviste, se descalza, se pone tacos, con cartera, sin cartera, duda pero termina conformando una imagen que no se parece en nada a ella, pero sí a su deseo. Sale al impecable patio, se le acercan 4 hombres. Le hablan, le susurran, le sugieren, la rodean con las miradas, elevan el tono de los mensajes. Ya no hay nada implícito. La invitan a la cama, le dicen lo que le podrían hacer, la invitan a practicar sexo grupal, sexo tántrico, sexo con meta, le sacan fotos, siente un roce en su mini, una mano que sube, un ahogo, intenta huir, no encuentra el botón adecuado, desconecta la notebook. Nina recuerda a Proteo y a sus metamorfosis. Recuerda que un avatar de Zeus poseyó a Leda la misma noche que ella yació con el Tindario. Recuerda los avatares de Vishnu que se describen en los Puranas. Ya es noche cerrada. La soledad es una cerca que poco a poco la atrapa. Enciende la notebook. Ahora es una dama vengadora,
una cerril villana en el metauniverso binario. Desprecia, insulta, golpea, su pecho se ensancha hasta el agotamiento. Es Circe, es Mata Hari, es la Silla Muraro. Las primeras gotas ensucian el ventanal. La doctora Nina come una cucharada de dulce de leche y se va a la cama. Mañana atiende desde temprano. Muy bien, bueno, ya estamos prácticamente en el final del programa. Agradecerte, Sergio, la presencia, ¿sí? El hecho de haber compartido en este rato, bueno, los poemas, los relatos, las misceláneas Y diversas. etcéteras. Exacto. Así que bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente por ahí es reiterativo, pero en esta isla, que es una isla dentro de la ciudad, es una isla dentro de la Argentina, porque no hay muchos espacios en los medios de comunicación dedicados a la literatura y a la poesía. Yo creo que esto es muy, pero muy valioso y realmente los felicito por la perseverancia que tienen, por los años que están en el aire haciendo esto y por la pasión que le ponen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, amigo, por estar acá con nosotros. Gracias, Alberto. Alberto, y gracias, Lidia, por supuesto, que es la que hace la producción del programa, y Carlos, que nos pone en el aire. Así que es. Eso también es muy importante. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada programa que suena en el aire está hecho con mucho amor. MQR porque somos MQR, más que una radio. Vení a